la crisis del desplazamiento forzado y las respuestas a la COVID-19 en América Latina, que es un proyecto que tiene como objetivo promover la colaboración hemisférica entre académicos latinoamericanos y actores claves, facilitando diálogos que permitan una mejor comprensión sobre los impactos del COVID-19 en el acceso efectivo y el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales en la población desplazada venezolana y centroamericana en países de destino clave de América Latina. Es un proyecto que ha sido financiado por la Safford Special Projects y es un gusto estar moderando esta mesa compuesta 100% por mujeres, todas ellas destacadas especialistas en temas de movilidad humana, a quienes voy a presentar antes de cada ponencia. Sin más, voy a darle la palabra a nuestra primera panelista, Marcia Vera. Como les señalaba, ella es PhD en Geografía Humana de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, investigadora principal en el Instituto for Global Health and Development de Queen Margaret University, Escocia, y entre sus temas de investigación, ella estudia la intersección del desarrollo internacional y la geografía política y social. Sin más, le cedo la palabra a Marcia Vera para comenzar con esta interesante mesa. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla antes de comenzar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en este panel. Y bueno, gracias a las colegas y los colegas de la Pontificia Universidad Católica del Perú por acogernos hoy. En esta mesa vamos a presentar, como os comentaba Claudia, los casos de algunos de los países que hemos incluido como parte de nuestra investigación, como parte de CAMINAR, que es Comparative Analysis of International Migration and Displacement in the Americas, y en particular queremos contarles algunos de los temas que van a salir próximamente en una publicación que se titulará Movilidades y COVID-19 en América Latina, inclusiones y exclusiones en tiempos de crisis. Y nos parece importante poder compartir estos resultados con ustedes y ojalá tener un poco de diálogo en relación a algunos de los temas que investigamos principalmente al comienzo de la pandemia. Nos basamos en algunas preguntas claves para trabajar en una metodología común entre los países que incluimos, así es que primero quisiera partir presentándoles al equipo, muchas de las colegas que van a estar presentando también hoy en esta mesa, y como bien ven, tenemos colegas de más de 7 instituciones, pero en 7 países de la región, que nos permitiría tal vez dar un panorama general, aunque no exhaustivo, de las consecuencias y los impactos de la pandemia en las poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas de la región. Nos basamos en algunas preguntas claves y este libro contribuye e intenta motivar también, ampliar nuestro entendimiento de los procesos de inclusión social de la población migrante, desplazada y refugiada en América Latina en el contexto pre y pandémico. Y tenemos varias publicaciones sobre el tema también que hemos construido durante este tiempo, que los invitamos a revisar en nuestra página web. Ahora, el enfoque metodológico, y este es común a las 5 presentaciones que tendremos en el panel hoy, se basa en un análisis comparativo de 7 estudios de caso en países de América Latina, que incluyen Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. La selección de los casos respondió a razones prácticas relacionadas con la experiencia o la ubicación de las autoras al momento de la irrupción de la pandemia, así también como consideraciones metodológicas importantes. En particular, todos estos países cubren una amplia gama de sistemas migratorios y de protección social diferentes, pero también hay algunos rasgos comunes. Por ejemplo, en nuestros países podemos ver desigualdades estructurales, así también como haber experimentado transformaciones recientes en nuestras dinámicas migratorias. Muchos de los países de la región han pasado, por ejemplo, a ser países de tránsito, a ser países de destino también, y no solamente países donde se genera una diáspora importante. Y también todos estos países han experimentado cambios recientes en el marco legal en materia migratoria o de refugio. Ahora, el estudio emplea una metodología mixta, cualitativa, que combina un análisis de los marcos legales y entrevistas virtuales con actores en cada país. Por un lado, revisamos más de 35 instrumentos legales
que rigen la movilidad en estos casos, incluyendo constituciones, leyes, decretos y actos administrativos. Y por otro lado, también realizamos con un muestreo intencional más de 70 entrevistas semiestructuradas con 3 grupos de actores que son clave, directa o indirectamente, que trabajan con las personas migrantes y refugiadas en cada país. Esto quiere decir que incluimos a representantes de gobiernos locales y nacionales, organizaciones internacionales como la OIM y el ACNUR, y organizaciones de la sociedad civil de una amplia gama, incluyendo a organizaciones lideradas por personas migrantes también. Quisimos hacer, reconociendo la realidad de nuestro país, incluir distintas geografías también. Así es que hicimos entrevistas en una ciudad capital y en al menos una ciudad fronteriza por país, lo que nos permitió cubrir en total 14 contextos urbanos. Este diseño común de todas las presentaciones de hoy nos permite realizar una comparación multilocalizada y multiescalar, dentro y entre países y también entre sitios locales estratégicos similares. Habiendo dado un panorama general de la metodología que va a acompañar las presentaciones de todos los papers, quisiera invitarles a revisar rápidamente cómo se dio el manejo de las migraciones en el contexto chileno. Como no tenemos mucho tiempo, espero no dar tanto detalle, pero sí, ojalá, señalar algunos puntos claves que los inviten también a poder leer el libro apenas sea publicado. En el caso de Chile, esta presentación explora el manejo de las migraciones y cómo afectó los procesos de inclusión de las personas migrantes y refugiadas, entendiendo que ya antes de la pandemia, la inclusión de las personas migrantes y refugiadas en Chile no contaba con una política de inclusión como tal, no existía una política de integración a nivel país. Sí se identificaban esfuerzos sectoriales para poder lograr la integración de estas personas. Ahora, durante la pandemia, algunos de estos tímidos esfuerzos que veíamos construyéndose a través de los años se diluyeron en medio de una campaña gubernamental en el gobierno de Sebastián Piñera, que expandió y normalizó un modelo de gobernanza excluyente basado en 3 aspectos importantes que me gustaría señalar, como son la espectacularización del control, algo que también otros colegas han analizado en otras partes de la región, el acceso selectivo, tanto al país, pero también como los sistemas de protección social, que surgieron como puntos principales del manejo migratorio. Al mismo tiempo, cuando se consolidaba este ambiente hostil para las personas migrantes y refugiadas, también emergen o se consolidan espacios de resistencia que no solo se oponen al modelo de gobernanza excluyente, sino que también se constituyen como una resistencia inclusiva que promueve la integración e inclusión de las personas migrantes y refugiadas. Ahora, este estudio en particular se basa en el análisis de 10 de las 70 entrevistas que realizamos como grupo entre julio y agosto del 2020, con entrevistados claves en ciudades como Santiago y Arica en particular. Ahora, en este capítulo en particular adopto un marco más amplio de inclusión, que incluye las múltiples dimensiones que dan cuenta tanto del bienestar, pero también como el reconocimiento que las personas migrantes y refugiadas reciben dentro de la sociedad, que considera, por ejemplo, acceso a la vivienda digna, a la salud, a la protección social, al empleo y a la no discriminación, entre otras. Pero también un marco que nos permite reconocer que hay múltiples actores, dimensiones y procesos involucrados en las experiencias de inclusión. Ahora, si bien estos procesos de inclusión se entienden en sí mismos, están relacionados también a la gobernanza migratoria. No solamente en relación a quién entra, bajo qué circunstancias y por cuánto tiempo se pueden quedar en un territorio, pero también que se presentan de manera, que pueden presentarse de manera separada los procesos de inclusión, pero que influyen de manera importante en cómo se dan muestra de estos procesos, entendiendo que la gobernanza se puede entender como un proceso doble, de gobernanza de las migraciones, pero también de la construcción del sentido de la pertenencia. Porque además que estos procesos fronterizos no solamente pasan en las fronteras, pero también se permean dentro del Estado-Nación y, como sabemos, más crecientemente fuera del Estado-Nación también. Ahora, el caso chileno en particular nos muestra que cuando hablamos de exclusión también tenemos que entender los procesos de inclusión o la falta de ellos, y entendemos que hay prácticas excluyentes que son multidimensionales, que se dan en diferentes escalas, ya sea desde el Estado o a nivel social. En el caso chileno, la pandemia no crea los procesos de exclusión, sino que los consolida, normalizando una gobernanza excluyente que busca controlar, pero también disuadir
la migración a través de la instauración de un ambiente de hostilidad. Y esto lo vemos claramente en el momento de algunos de los discursos de Piñera, particularmente al comienzo de la crisis, cuando se asociaba la pandemia, ¿no?, con la migración irregular, o también en la implementación de las medidas, porque se hablaba que todas estas medidas eran de carácter transversal a toda la población, pero habían elementos excluyentes como la necesidad de tener un carnet de identidad, por ejemplo, o tener la situación de la persona regularizada. Y lo que creó bastantes restricciones en caso, al principio, sobre todo al principio, de aquellas personas migrantes y refugiadas que estaban en medio de un proceso de regulación o que estaban en situación irregular dentro del país. Ahora, esto creó que hubieran restricciones al acceso de bonos, subsidios y otras medidas que sí se crearon en el gobierno en términos de tratar de mitigar los efectos de la pandemia y dar protección social. Algunas de estas restricciones se fueron mejorando durante los años, no al comienzo de la pandemia, pero sí en algún momento se extendió, por ejemplo, la duración de las cédulas de identidad vencidas, o en algún momento se permitía que las personas pudieran acceder a algunos de estos beneficios de manera en línea o con documentación temporaria. De todas maneras, se crearon exclusiones no solamente discursivas, pero también materiales. En los estudios que hemos hecho, y este es uno que ya publicamos con las carreras en Comparative Migration Studies, nos enfocamos específicamente en ver cuáles fueron las respuestas que se crearon y de qué manera o no las personas migrantes refugiadas, en este caso, en el caso chileno, fueron incluidas. El segundo tema que me gustaría destacar, y aquí pongo algunas de las quotes de las entrevistas que realizamos que nos muestran cómo se vivió en la práctica estas exclusiones y cómo desde, por ejemplo, los ministerios de salud o desde las municipalidades le trataban de hacer frente a las exclusiones que había. Gracias, Claudia. El segundo punto que voy a hacer muy rápido, y aquí voy a tratar de ya llegar a un punto final, es que vemos que hay un espectáculo del control. En el caso chileno esto se manifestó de manera clara con expulsiones masivas que se dieron durante el 2020 y el 2021, con imágenes que nos mostraban a estas personas vestidas de overoles blancos, que se convirtió en una campaña del gobierno no solamente para crear hostilidad, pero también para poner el tema en la sociedad en relación a la irregularidad de estas personas migrantes, muchas veces sin un debido proceso. Eso fue algo que manifestó, ¿no?, este espectáculo del control, que además se vio relacionado a una crisis humanitaria grande en el norte del país, porque el cierre de frontera creó incluso más irregularidad y que las personas hasta el día de hoy estén en situación precaria en alguna de las zonas norte de Chile. En el capítulo lo que discutimos con mucha más profundidad es que si bien hubieron estas exclusiones discursivas y materiales de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia, se emergen y se consolidan estos espacios de resistencia que vienen ya sea desde la población migrante en sí misma o desde la sociedad civil y otros actores no gubernamentales que dieron no solo apoyo material, pero también que diversificaron sus estrategias de difusión y de apoyo también a la población migrante. Y aquí voy a terminar cortito solamente para destacar que las organizaciones migrantes en sí mismas hicieron una campaña muy importante, no solamente en terreno, en los barrios, haciendo ollas comunes, pero también usaron los espacios digitales como espacios de resistencia, sumándose a campañas como la regularización ya, por ejemplo, pero también creando campañas de comunicación en diferentes medios, Twitter, TikTok, YouTube, etc. Lo que les permitió sumarse a algunos de los debates que estaban sucediendo durante ese periodo y después, sobre todo en el contexto chileno, que todavía tenemos una discusión no sobre la Constitución. Y lo que les permitió, y este es el último punto, también conectarse con otras organizaciones de la sociedad civil, no solamente en Chile, pero en el resto de la región. Y empezaron a trabajar mucho más en conjunto, como destaca uno de los representantes que entrevistamos en el caso chileno, que dice que les ha permitido articularse tanto a nivel regional como a nivel internacional. Una de las consecuencias inesperadas y tal vez uno de los pocos beneficios que vieron durante el periodo de pandemia. Me gustaría terminar solamente destacar que en el caso chileno vemos que este análisis empírico de los materiales nos permite ver y revisar la materialización de una gobernanza excluyente en tiempos de crisis sanitaria, pero también nos permite entender que los procesos de inclusión pueden ser analizados desde las exclusiones, sobre todo cuando surgen estas resistencias inclusivas. Y este análisis nos invita a pensar y elaborar más en los procesos de cómo estos espacios, actores, procesos que son claves para la inclusión tanto en Chile como en la región, pueden darse desde la resistencia, que no solamente
contrapone estos procesos fronterizos, pero también son inclusivos en sí mismos. Voy a parar porque sé que me pasó un poco el tiempo, pero quiero darle espacio a mis compañeras también para que puedan presentar. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Marcia, por esta interesante presentación. A continuación, vamos a presentar a la siguiente panelista. Ella es Camila Montiel, de Uruguay, licenciada en Desarrollo por la Universidad de la República y maestranda en Demografía y Estudios de Población en la misma universidad. Ayudante de investigación en el Programa de Población de la Universidad de la República de Uruguay, y con intereses de investigar los procesos de inclusión social de la población inmigrada en Uruguay y en la cuantificación y caracterización de la movilidad internacional a partir de datos derivados de las redes sociales web. Le doy la palabra a Camila para que comience su presentación. Muchas gracias, Claudia. Ya les comparto pantalla para la presentación. Bien, el trabajo que voy a presentar ahora es un trabajo que realizamos de manera grupal junto a Victoria Prieto Rosa, Julieta Bengochea y Delia Dutra, en el marco de esta investigación que se desarrolló por parte del Grupo Caminar. Antes de comenzar un poco a mostrarles los principales resultados, me gustaría comentarles cuál fue el objetivo preciso del capítulo que elaboramos para el caso Uruguay, que se centró en comprender de qué modo los procesos o mecanismos institucionales de inclusión social garantizaron el bienestar de las personas migrantes y refugiadas durante la pandemia por COVID-19 en Uruguay. Y bien, como bien dijo Marcia, la fuente principal de información para la elaboración de este capítulo fueron las entrevistas realizadas a varios actores durante 2020. Bien. Como para ubicarlos en un poco en lo que es el contexto migratorio Uruguay, es importante destacar que, además de los flujos tradicionales fronterizos que mantiene con Brasil y con Argentina, desde 2013 el país experimenta un sostenido incremento de la llegada de personas migrantes de países latinoamericanos no limítrofes. En particular, en un primer momento con personas originarias de República Dominicana, luego con un crecimiento exponencial de las personas de origen venezolano, y más recientemente se da un crecimiento muy importante de la llegada de personas cubanas que fundamentalmente ingresan al país mediante una solicitud de la condición de refugiado. Bien, en este marco de transformaciones en lo que es el contexto migratorio, cabe destacar que el marco normativo uruguayo se caracteriza por una claridad jurídica de inclusión plena de las poblaciones migrantes, y en este escenario se destaca la ley de migración y la ley de refugiados, donde se postula igualdad de derechos entre poblaciones nativas y migrantes. Y a su vez, a partir de noviembre de 2014, se implementa el acuerdo de residencias de Mercosur, mediante el cual permite acceder a las personas nacionales de Mercosur y Estados asociados a la residencia permanente de manera más sencilla y sin costo que aquellos orígenes extra Mercosur. Lo cual, esto es un elemento importante que vamos a retomar a continuación. Bien. La idea desde la cual se centró el trabajo que realizamos junto a las colegas es entender la inclusión social como el proceso de acceso al bienestar, entendiendo este último como el pleno ejercicio de derechos sociales y económicos. Y en este sentido, siguiendo el planteo que realizó Sainsbury, vemos que hay tres ejes vertebradores de este proceso de inclusión social, que es la incorporación al mercado laboral, la presencia del estado de bienestar y la comunidad. Y en el caso puntual de las poblaciones migrantes se adiciona una dimensión adicional, que es la inclusión documental, que se comporta como un mediador entre la incorporación al mercado de trabajo y el acceso al estado de bienestar, como bien pueden apreciar en este cuadro que elaboramos, donde el primero refiere a las personas con ciudadanía uruguaya, ya sea natural o legal, y el segundo cuadrante hace mención a las personas extranjeras en situación de movilidad. Bien, entonces, a partir de esta lógica del proceso de inclusión social, nosotras partimos de dos premisas generales de trabajo, donde la primera vemos
sostenemos que el grado de inclusión laboral y documental han mediado el impacto de la pandemia en estos procesos de inclusión. Y a su vez que las intervenciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, porque también tenemos este componente de la comunidad, que en el caso de las poblaciones migrantes está muy asociado a lo que son, por ejemplo, las agencias internacionales o las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estas intervenciones pueden promover o bien inhibir esos procesos de inclusión que se están desarrollando. Bien. Entonces, a partir del relato de los entrevistados, elaboramos 4 tipos ideales de inclusión social de las personas migrantes y refugiadas en Uruguay durante la pandemia, con base en 2 dimensiones. Por un lado, la exclusión o inclusión documental, y por el otro, la exclusión o inclusión laboral, como les mencionaba anteriormente. El primer tipo que nosotros identificamos es la inclusión social plena, que refiere a aquellas personas que tienen, bien, gracias Claudia, que tienen cédula de identidad. Cabe destacar que en el caso de Uruguay el documento que permite el ejercicio pleno de los derechos es la cédula de identidad. Entonces, este tipo ideal refiere a los que tienen cédula y a su vez tienen un trabajo formal o bien están bajo un desempleo formal. Entonces, en estas situaciones, las personas migrantes acceden al mercado de trabajo y también a todos los beneficios derivados del estado de bienestar, ya sean sus prestaciones contributivas o no contributivas. Pero lo que sí es importante destacar que aún en estas situaciones donde todo parece mostrarnos a priori de que el proceso de inclusión social se desarrolla de manera plena, identificamos que, por ejemplo, el tipo de inserción laboral, caracterizado, por ejemplo, por la inestabilidad, la rotatividad, incidió negativamente en el ejercicio de algunos derechos. En particular, por ejemplo, en el acceso al seguro de desempleo, que fue una herramienta fundamental en el caso de Uruguay durante la pandemia, para aquellas personas que, bueno, estaban en seguro de desempleo por motivo del cese de la actividad económica. Bien, en el extremo opuesto tenemos aquella tipología caracterizada como exclusión social, que está dada por esta doble lógica de carencia, que son los que no tienen cédula de identidad y tampoco tienen empleo formal, son en inactividad o bien están en desempleo pero de una ocupación no formal. Entonces, a lo que acceden estas personas es a los servicios de atención sanitaria básica que le brinda el Estado, y excepcionalmente durante la pandemia pudieron acceder a una prestación no contributiva que se desarrolló en el marco de la pandemia, que fue la canasta de emergencia sanitaria, que a priori se necesitaba cédula de identidad, pero a partir de un espacio interinstitucional que hay en Uruguay, que se llama la Junta Nacional de Migración, y que tiene su consejo consultivo asesor, donde participa la sociedad civil, se puso sobre la mesa la demanda de que había personas migrantes que carecían de ese documento de identidad, pero necesitaban acceder a la prestación. Entonces se elaboraron estrategias, ya sea mediante la entrega de canasta física fundamentalmente, para que la tenencia o no documentación no se comporte como un elemento inhibidor para el acceso a la transferencia. Bien, y luego tenemos en el medio de estos cuadrantes 2 tipos de inclusión social parcial, donde una está... ¿Dos? Donde una está delimitada por la inclusión documental y la exclusión laboral, es decir, que son aquellas personas que tienen documento pero no tienen un trabajo formal, y a priori al tener documento pueden acceder a los beneficios del Estado uruguayo. Y como dije en el caso anterior también, a la protección sanitaria a través de ASE. Y en el caso de la inclusión parcial de tipo 1, que les mencionamos por aquí abajo, son personas que no tienen cédula de identidad, pero sí tienen un empleo formal. Y esto es porque las personas pueden cotizar en el Banco de Previsión Social con pasaporte o documento nacional. En este sentido, vemos que
acceden, como dije, al mercado de trabajo formal, pero no pueden acceder a la mayoría de las transferencias contributivas y no contributivas del Estado porque se exige la presentación del documento de identidad. Bien. Entonces, a modo de resumen, bien, o de discusión más que de resumen, vemos que hay cierta estratificación documental en el caso uruguayo, que está dado por las categorías de ingreso que les mencionaba en un primer momento sobre aquellos que están amparados por el acuerdo de residencias y los que no, que afectan los tiempos de regularización documental y de ese modo inciden sobre los procesos de incorporación social, fundamentalmente en lo que es la inserción en el mercado laboral y la protección social mediante las transferencias del Estado. En tanto, en el caso particular, en el momento de la pandemia que inició la emergencia sanitaria, vemos que se agudizan ciertas problemáticas que ya existían, como la elaboración de los itinerarios documentales de regularización, hay una limitada incorporación al mercado de trabajo, un difícil acceso a una vivienda adecuada, a los procesos de reunificación familiar, y también existen límites administrativos de la propia matriz de protección uruguaya que inhiben este ejercicio pleno de las personas migrantes. Bien. Entonces, como les decía anteriormente también, vemos que incluso en aquellos casos donde parece ser que las condiciones documentales y las condiciones laborales se prestan para que no haya ningún inconveniente en términos de inclusión social, sí existen comportamientos propios o el tipo de inserción laboral que tienen estas personas migrantes, en el caso uruguayo, que inhiben el ejercicio de derechos, fundamentalmente por lo que tiene que ver con la rotatividad y la inestabilidad laboral. Y como último punto, vemos que un punto a destacar en el caso uruguayo es el trabajo institucional que se desarrolla en la Junta Nacional de Migración y donde se registran aquellas demandas también realizadas por la sociedad civil que fueron claves a la hora de resolver problemáticas y presentar respuestas a las problemáticas de las poblaciones migrantes. Terminé. Muchas gracias, Camila, por esta interesantísima presentación. Nuestra siguiente panelista es Irene Pala. Ella es magíster en Antropología decolonial por la Universidad de Modena y Reggio Emilia de Italia y licenciada en Antropología por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bologna en Italia. Ha sido investigadora de la línea Movilidad Humana del IDEPUC y también coordinadora del área de Relaciones Institucionales y Proyectos de este instituto. Actualmente es profesora de la Universidad de Bologna y Project Manager en la Coalición Italiana de Derechos y Libertades Civiles. Le doy la palabra a Irene. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder estar acá y gracias a todos por participar. Gracias al IDEPUC para hospedar esta mesa y a mis colegas y compañeras del grupo Caminar. Antes de empezar, quisiera decirle que voy efectivamente a presentarle un trabajo que he realizado en conjunto con Cecil Bluan y Cristina Zamora, por el cual nos hemos interrogado sobre los vínculos entre el control, el humanitarismo, la protección e inclusión social hacia las personas migrantes en Perú durante el COVID. Pero en esta precisa presentación voy a destacar algunos de los temas principales y que podrían darle curiosidad para poder efectivamente leer con más tranquilidad un capítulo que es mucho más complejo. Por lo cual solo intentaré mirar algunos de los temas relativos al rol jugado por parte del Estado en lo que es la inclusión social. La investigación se ha basado sobre 14 entrevistas que se han realizado durante julio y septiembre de 2020 en las regiones de Lima, Tacna, Tumbes y Puno. Para empezar, creo que hay que reconocer que a diferencia de otros países que vienen representados acá en esta mesa, en Perú la inmigración es un fenómeno bastante reciente y por lo cual el Estado tiene poca experiencia en su gestión.
¿no? Veremos cómo cambia respecto efectivamente a los demás países presentados por mis colegas. Asimismo, pero hay que destacar el hecho que el Perú, al igual de estos otros países de la región sudamericana, en la última década contaba con una política migratoria caracterizada por reconocer distintos derechos, incluyendo los derechos sociales como la salud, el trabajo o la educación, y a la vez mantener un cierto control sobre la población migrante. Es lo que Eduardo Domenech clasifica como política mixta de control con rostro humano. O sea, coexisten dos distintos sistemas de control y de derechos al interior del mismo Estado. El control es, o era, mejor dicho, central en la respuesta migratoria, pero al mismo tiempo se disfrazaba mediante el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Pues lo que ha emergido durante la investigación es que la gestión de la crisis sanitaria en Perú corre el riesgo de marcar un momento de quiebra con respecto a esta política, entre comillas, histórica del país. ¿Qué pasó en Perú? Por un lado, hemos asistido a lo que se podría definir como control activo de los flujos migratorios, con el cierre de las fronteras, sin garantía de los derechos humanos, como hemos visto en muchos países en el mundo, y hasta un momento de emblemática militarización de las mismas fronteras, ¿no? Así como hemos visto también la imposibilidad de regularizar las calidades migratorias durante la pandemia, en cuanto las oficinas estaban cerradas y el sistema online era fuera de servicio. Y esto es una forma de control que claramente no va hacia una inclusión. Pero lo que me gustaría compartir con ustedes es más bien lo que hemos analizado como control pasivo, que es más invisible y por lo cual mucho más difícil de mirar y cuestionar a nivel también académico. Me estoy refiriendo a lo que es un control que podría vincularse a la que hemos tenido que analizar como inacción del Estado en materia de protección e inclusión social de la población migrante. O sea, para hacer frente a las nuevas necesidades de la población durante la cuarentena, hemos visto cómo el gobierno peruano ha adoptado y creado distintas medidas de emergencia de protección social y por eso, por ejemplo, ha creado, implementado bonos específicos y canastas y servicios para apoyar, como por ejemplo acabamos de escuchar por parte de mis colegas. Pero a pesar de eso, la población migrante no ha sido incluida ni ha podido tener acceso a estos programas, aunque resultara una de las más golpeadas por las consecuencias socioeconómicas de la cuarentena. Esto es algo bien distinto respecto a otros panoramas en la región. Más bien hemos visto como sus derechos a la salud, a la seguridad alimentaria, a la vivienda, el empleo, la educación, entre otros, se han visto completamente vulnerados, a excepción, si esto hay que subrayarlo, de la posibilidad de ser atendidos en caso de enfermedad por la COVID o de ser vacunados contra el virus, ¿no? Esta forma que analizamos como control pasivo es invisible y acaba siendo peligrosa porque se basa en la ausencia y la omisión de acciones y medidas necesarias requeridas por ley para tutelar y garantizar los derechos. Para entender también la importancia de sus consecuencias, puede ser útil de retomar un concepto de Foucault el cual reflexionaba sobre la soberanía y la describía como aquel derecho de hacer morir y dejar vivir. Por ejemplo, el acceso a la salud o a una vivienda digna, así como la posibilidad de recibir bonos económicos frente a la crisis económica de la COVID, por la COVID-19, constituyen fundamentales sistemas de control de dejar vivir la población. Pero el hecho, como hemos visto, que por parte del Estado de no tomar acciones para garantizar estos derechos para la población migrante que estaba presente en su territorio, termina convirtiéndose en lo que correspondería al hacer morir de esta definición Foucaultiana. Ahora, lastimosamente no puede entrar en los detalles, como bien ha hecho mi colega Camila, de cuáles han sido estos bonos o estos tipos de inclusión social que se han garantizado o menos durante la COVID, pero por eso, si tienen curiosidad, les invito a leer un working paper que está presente en la página web de Caminar, donde hemos analizado en conjunto con las colegas
del país, cuáles eran estos posibles servicios de inclusión social antes y durante la pandemia. Ahora, en realidad lo que a mí me interesa compartir con ustedes, ¿no?, y reflexionar esta tarde es cómo el caso de la soberanía puede presentarse como aún más complejo en cuanto durante la pandemia el Estado ha delegado sus funciones de soberanía a otros actores privados en Perú, o sea, a los que podríamos llamar como actores humanitarios, y en el específico me estoy refiriendo a OIM y a ACNUR, que son las instituciones que coordinan también la plataforma R4V. Esto ha sido un caso bien emblemático adentro de la región en cuanto durante el COVID tanto el presidente Vizcarra como Sagasti han llamado públicamente a las organizaciones internacionales para que atiendan las necesidades humanitarias de la población migrante venezolana durante la emergencia, confirmando así la renuncia y delegación de la soberanía estatal que estábamos analizando. Ha sido un caso tan importante que la Defensoría del Pueblo y la misma Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionaron esta práctica en cuanto abiertamente discriminatoria. Lo que desvela y manifiesta esta solicitud es un discurso y una visión muy fina en la cual la persona extranjera se ve no tanto como sujeto a lo cual se tienen que garantizar sus derechos sociales, ¿no?, y en algunos casos también humanos, que deberían ser garantizados, que son garantizados por ley, pero al final al cabo no se llevan adelante. Más bien se concibe bajo una óptica únicamente de control. Acá hay el pasaje, ¿no?, respecto a la política anterior. 2 minutos. Gracias. Pues, para ir un poco acabando, quisiera ver con ustedes también cuáles son las arriesgadas implicaciones de este cambio, porque lo que hemos visto a lo largo de la investigación es que lo que conlleva la delegación de la soberanía a organizaciones internacionales no es tanto una pérdida de control por parte del Estado, más bien paradójicamente permite salvaguardar una imagen hacia la comunidad internacional extranjera en particular de preocupación y atención por la población migrante. Pero además hemos visto cómo a lo largo del trabajo de campo la delegación de responsabilidad haya constituido de alguna manera también una forma de control, podríamos decir, y de poder sobre la OIM y la ACNUR en cuanto Naciones Unidas podían operar en el territorio peruano solo con el beneplácito del Estado y bajo sus condiciones. Esto es interesante porque al mismo tiempo se está creando una situación por la cual el Estado hubiera podido eventualmente culpabilizar a las Naciones Unidas de no haber cumplido satisfactoriamente con las funciones delegadas de protección social y de inclusión, ¿no?, para la población migrante. O sea, lo que habría tenido que ser de su competencia. Un poco para acabar, sabiendo que el tiempo ya se corta, vemos cómo, a diferencia de otros países de la región, para la población migrante inaugurada de las políticas sociales del país, la ayuda humanitaria, en este caso, llevada a cabo por organizaciones internacionales, se haya vuelto esencial durante la pandemia para garantizar una vida digna, y cuánto este colectivo todavía tenga que luchar para su inclusión social y su reconocimiento como personas y ciudadanos y ciudadanas con derechos y no solo objetos de control. En la segunda parte del capítulo vamos analizando aún más estas implicaciones y el papel que ha jugado efectivamente las Naciones Unidas. Pero por eso les dejo con la curiosidad y dejo espacio a mis colegas y compañeras y agradezco otra vez a todas y todos por su participación. Muchas gracias, Irene. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, que es Gisela Zapata de Brasil. Ella es doctora en Geografía Humana por la Newcastle University en Reino Unido. Tiene una maestría en Economía por la North Carolina State University. Además es profesora del Departamento de Demografía e investigadora del Centro de Desenvolvimiento y Planeamiento Regional de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es becaria de productividad del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, integra el equipo coordinador del Observatorio de las Migraciones Internacionales de Minas Gerais y forma parte de Caminar.
Le doy la palabra a Gisela para comenzar con su presentación. Gracias, Claudia. A ver, les comparto la pantalla aquí. Espérame que tengo que hacer algo aquí. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Ok. Espérame y muevo esto de aquí porque no me deja ver muy bien. Aquí creo que va. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Y especialmente gracias a Irene por pensar en este espacio para poder discutir y presentar estos resultados de nuestro trabajo en el Grupo Caminar. Este trabajo que voy a presentar, o el capítulo más bien, que les voy a presentar, fue en coautoría con la profesora Carolina Mulán, que también trabaja aquí en el CEDEPLAR, en la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, esto no me está pasando. Para comenzar y contextualizar el caso de Brasil, quisiera mostrarles estos datos sobre la dinámica reciente de la movilidad en el país. Como ustedes ven ahí en el gráfico a la izquierda, una parte significativa y creciente de los inmigrantes en Brasil, de las personas migrantes en Brasil, es de personas oriundas de países latinoamericanos, principalmente Venezuela, Bolivia, Haití y los países del Mercosur, Argentina, Uruguay y Paraguay, así como también de personas provenientes de Colombia y de Perú. Y además, como ven en el gráfico de la derecha, entre 2011 y 2019, Brasil recibió más de 230.000 solicitudes de la condición de refugiado. En todo caso, a fines del 2019, o sea, antes de la irrupción de la pandemia, se contabilizaban un poco menos de 1,5 millones de inmigrantes en el país. Y eso representa menos de 1% de la población total del país, que es de 210 millones de habitantes. Con relación al contexto normativo antes de la pandemia, Brasil cuenta con un andamiaje jurídico moderno en términos de migración y refugio. Todos estos gráficos que les voy a mostrar, estas tablas, de hecho, como ven, son bastante comparativas, que ya fueron publicados en un artículo que sacamos el año pasado en Comparative Migration Studies. Ahí está la referencia. Por un lado, la Constitución Federal de 1988 garantiza explícitamente la igualdad ante la ley sin distinción de ningún tipo para los extranjeros residentes en el país. Por otro lado, la Ley de Refugio, la 9474 de 1997, incorporó al ordenamiento jurídico brasileño la Convención de Ginebra del 51, su protocolo de 67 y también un elemento de la Declaración de Cartagena de 1984, específicamente el de grave y generalizada violación a los derechos humanos. Entonces, aquí en Brasil, de hecho, se utiliza, ¿no? Existe la posibilidad de utilizar esa definición ampliada de refugio, contemplada por la Declaración de Cartagena. Más recientemente se sustituyó el Estatuto del Extranjero, que era un legado de la dictadura militar, que trataba al inmigrante como una amenaza a la seguridad nacional. Y este estatuto fue reemplazado por una nueva ley de migración centrada en la protección de los derechos y que reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos, promueve la lucha contra la xenofobia y la no discriminación como principios centrales de la política migratoria del país. Por tanto, aquí en Brasil, los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de las personas migrantes y refugiadas están explícitamente contemplados en el sistema legal, independientemente de la situación migratoria. Eso es muy importante. Los migrantes, entonces, las personas migrantes pueden ser beneficiarias de programas de seguridad y asistencia social y tienen derecho a acceder a la educación, al trabajo, al sistema, al mercado de trabajo formal, al sistema de salud, a la vivienda, a la asistencia jurídica, entre otros. Además, y a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, Brasil cuenta con un sistema único de salud público y verdaderamente universal, cuyo acceso también está garantizado a las personas migrantes, sin discriminación por motivos de nacionalidad o condición migratoria. Eso también fue especialmente importante en el contexto pandémico. Por tanto, en el contexto regional, Brasil es un país con un marco jurídico caracterizado por su claridad legal e inclusión plena con relación a la población en contexto de movilidad. ¿Qué pasa entonces cuando irrumpe la pandemia? La pandemia llega a Brasil en un contexto de mucha fragilidad social y económica y política, especialmente después del impeachment de la presidenta electa Dilma Rousseff en 2016 y del giro, digamos así, muy radical y muy fuerte, muy rápido hacia la derecha que se vino después. Además, la estrategia institucional de propagación del virus promovida sistemáticamente por el gobierno de Jair Bolsonaro llevó al país a liderar el ranking en cuanto a tasas de contagio y muertes por COVID-19 y a convertirse en el epicentro de la pandemia en marzo del 2021. Este cuadro que les muestro aquí
no se enloquezcan leyéndolo porque es mucha información, pero presenta las principales medidas tomadas por el gobierno para lidiar con la pandemia a lo largo del 2020. Tengo la secuencia del 2021, pero ni siquiera voy a llegar allá. Aquí simplemente quiero llamar la atención a las primeras medidas de contención y gobernanza implementadas en marzo del 2020. Todo esto solo relativo a la cuestión de la movilidad. Primero, que son las flechitas que les puse ahí, el cuadrito que está como naranjita abajo, el gobierno emitió una serie de ordenanzas, actos administrativos que aquí se llaman postarías, para el cierre de fronteras terrestres. Primero con Venezuela y luego con los demás países de la región, y autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras. Además de eso, suspendió la entrada de no nacionales al país por vía marítima y también por vía aérea. Entre otras medidas, que son las que elenco ahí, que impactaron directamente la gobernanza de la movilidad en el país, se destacan, y estas también fueron bien al inicio de la pandemia, en marzo, la suspensión de las reuniones del Comité Nacional para Refugiados, el CONARE, de los plazos procesuales, tanto de los procesos migratorios como de las solicitudes de la condición de refugiado, y también la prorrogación automática de la validez de los documentos migratorios. Eso fue una buena práctica, de hecho, dada la suspensión de la atención presencial en la Policía Federal, que aquí en Brasil es quien aún emite los documentos de identidad migratorios. A su vez, entre las principales medidas económicas, este cuadro también, Marcia lo mostró en la presentación de ella, está en ese artículo que publicamos en Comparative Migration Studies. Entre las principales medidas económicas y de asistencia social tomadas por el gobierno federal para lidiar con la crisis económico-sanitaria se incluyen, en el lado izquierdo del cuadro, la ampliación del principal programa de asistencia social en Brasil, que es el programa Bolsa Familia, y la implementación del auxilio de emergencia para la población más vulnerable. En el lado derecho se presentan las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales presentes en el país y que entrevistamos para este proyecto, para prestar asistencia a la población migrante. Estas instituciones, quedó eso muy claro efectivamente a lo largo de las entrevistas, no solo tuvieron un papel de liderazgo en el suministro de información sobre la prevención del COVID-19, y el acceso a los programas de protección social del gobierno, especialmente del recién creado auxilio de emergencia, que fue central para lidiar con los efectos deleterios de la crisis sobre las poblaciones más vulnerables, sino que también se vieron forzadas a redireccionar sus recursos hacia la prestación de asistencia humanitaria, principalmente la distribución de canastas básicas, tarjetas de alimentación, distribución de equipos de protección individual, kits de higiene personal y del hogar, etc. Y muchas veces tuvieron que hacer esto en detrimento de la continuación de sus programas de más largo plazo de integración local y social y económica de estas poblaciones. ¿Cuáles son entonces los desafíos a la inclusión, dado este cuadro aparentemente benéfico para la población migrante y refugiada en el país? Y bueno, lo que se desprende de las entrevistas es que el primer desafío tiene que ver con la invisibilidad del tema migratorio y su impacto en el acceso efectivo a los derechos por parte de la población migrante y refugiada. Es decir, no necesariamente existe un tratamiento discriminatorio explícito hacia estas poblaciones por parte del Estado, pero la invisibilidad y falta de respuesta a las necesidades y vulnerabilidades específicas de la población migrante, así como el desconocimiento generalizado en las estructuras de la administración pública sobre las particularidades y los derechos de las personas migrantes, crean una capa de burocratización que se traduce en lo que un entrevistado denominó barreras sociales, que efectivamente resulta en un aumento de la precariedad de estas poblaciones. Una cosa que quiero puntuar es que ni antes ni después de la pandemia se implementaron programas focalizados hacia la población migrante a nivel federal, excepto la operación acogida para la recepción humanitaria de los venezolanos, pero eso es otra historia. El segundo desafío tiene que ver con la falta de coherencia entre las políticas y las prácticas y el papel protagónico que juegan las organizaciones de la sociedad civil y los órganos de control en la asistencia, defensa y protección de los derechos de las personas migrantes en Brasil. Si bien el país ha sido aclamado internacionalmente como líder y modelo de protección de los refugiados en Sudamérica, y la nueva ley de 2017 de hecho se centra en los principios de protección de derechos, hay vacíos importantísimos en la aplicación de estas leyes. No hay políticas nacionales ni recursos financieros disponibles para implementarlas, y además existe una falta de claridad sobre el rol de los diferentes niveles de gobierno, municipal, estadual y federal, en la gestión de la movilidad. Y estos gaps de implementación han provocado un preocupante grado de inercia institucional por parte del Estado, lo que a su vez impone una carga pesadísima
sobre las organizaciones de la sociedad civil y otros agentes no estatales. Esto también lo documentamos en un proyecto comparativo que hicimos con Marcia y con colegas en India, específicamente sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en tiempos pandémicos. Y por último, el desafío identificado, el tercero, se refiere a los cambios en la gobernanza de la movilidad engendrados en tiempos de pandemia. Como les dije, desde el inicio de la pandemia se han publicado más de 30 instrumentos normativos, estas portarías relacionadas con el cierre de fronteras. El lenguaje de estas portarías, como les puse ahí, no solamente va en contravía del espíritu de protección de derechos de la nueva ley, sino que revive explícitamente el ethos de securitista, digamos así, del antiguo Estatuto del Extranjero. Además, abrió la posibilidad de deportar y repatriar sumariamente y negar la posibilidad de solicitar refugio a los infractores, es decir, cualquier persona que intentase entrar al territorio por vía terrestre durante la pandemia. Estos instrumentos normativos además discriminan explícitamente contra los flujos provenientes desde Venezuela, ya que tanto la frontera terrestre como los vuelos provenientes desde el vecino país solo se permitía la entrada de brasileños hasta mediados de este 2021 que acabó de pasar. Así, en la práctica, el migrante o solicitante de refugio proveniente de Venezuela ni siquiera conseguía ingresar al territorio para iniciar una solicitud y exponer sus argumentos, pues no era posible llegar al puesto de la Policía Federal porque la frontera en el norte del país estaba cerrada y continúa parcialmente cerrada y militarizada. Estas nuevas disposiciones obviamente hacen parte de un proceso mucho más amplio de retroceso en materia de protección de derechos y son una muestra creciente del proceso de resecuritización de la gestión de movilidad en Brasil desde la ascensión especialmente de Jair Bolsonaro al poder en 2019. Y estas ordenanzas, estas portarías, obviamente también violan los compromisos asumidos por el país, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y obviamente también vulneran los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Por último, entonces, tenemos que en Brasil, en términos de inclusión y acceso a protección, como ven en este cuadrito que también publicamos en ese artículo, tenemos un ensamblaje de protección liderado, digamos así, por el Estado, pero donde las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil complementan estas acciones gubernamentales. Tenemos un modelo de protección basado en derechos que fue adaptado en el contexto de la emergencia, donde la protección social para la población migrante está integrada a los sistemas nacionales de protección y los nuevos programas para responder a la crisis son complementarios a estas redes de protección del Estado, y donde las personas migrantes emergen de hecho como sujetos de derechos, ya que están incluidos sin restricciones en los sistemas de protección social, por lo menos en el papel. Sin embargo, como mostré anteriormente, aún aquí en Brasil, donde ese sistema de protección incluye a la población migrante y refugiada, los diferentes modos de articulación entre los actores no necesariamente se traducen en una coordinación en los diferentes niveles de gobierno e intersectorial efectiva en esta y otras dimensiones de la vida social, lo que genera, de hecho, importantes vacíos en términos de inclusión para estas poblaciones. Y bueno, en el contexto brasileño, estas dinámicas ponen de manifiesto una dinámica estructural de desigualdad, a lo que se suma la condición de migrante y refugiado, que es lo que básicamente exploramos en profundidad en el capítulo del libro. Así como expone la tensión entre la universalidad de esta narrativa y la ley vis a vis los procesos de exclusión que se dan en la práctica en el campo de las políticas de protección para las personas migrantes y refugiadas en el país. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Finalmente, damos paso a nuestra última panelista, Yoconda Herrera de Ecuador. Ella es PhD en Sociología por la Universidad de Columbia. Sus investigaciones han girado en torno a los procesos migratorios de la región andina a Europa y Estados Unidos, especialmente de mujeres y pueblos indígenas. Actualmente se encuentra investigando el retorno forzado de migrantes indígenas ecuatorianos y su conexión con los regímenes globales de control migratorio. Ella ha sido coordinadora del doctorado de estudios andinos y del doctorado de sociología de Flaxo, Ecuador, y presidenta de Latin American Studies Association, LASA, en el 2020. Es investigadora invitada en el German Institute for Global and Area Studies en la ciudad de Hamburgo, y al igual que el resto de nuestras presentadoras, es parte del grupo Caminar. Le doy la palabra a Yoconda. Muchísimas gracias por la invitación de la maestría y a este evento. Voy a también compartir mi pantalla para presentar entonces en este marco pues
el caso de la migración ecuatoriana. El caso, digamos, perdón, de la migración, de la inmigración en Ecuador. Yo, puesto que es la última presentación y ya las colegas han podido presentar el marco en el cual, comparativo en el cual hicimos esta investigación, me voy a ahorrar algunas de estas cuestiones y lo que quisiera es simplemente mencionar las particularidades frente a lo que ustedes ya escucharon de los otros países con algunos antecedentes del contexto migratorio ecuatoriano. En primer lugar, nosotros, tanto a nivel normativo como en términos sociales y sociológicos, creo que es importante es definir al Ecuador como un país de múltiples movilidades, en donde desde al menos en los últimos 20, 25 años han coexistido un importante flujo de emigrantes con la llegada de inmigración y principalmente de inmigrantes en búsqueda de protección internacional del vecino país colombiano. Entonces, los últimos 20 años ya podemos considerar al Ecuador como un país emisor y receptor y como un país en donde también han existido importantes procesos de movilidad desde retorno, tanto voluntario como forzado, de tránsitos prolongados. Es decir, esta idea de múltiples movilidades se refleja por otro lado, en los dos instrumentos normativos más importantes que formalmente sustentan o deberían sustentar la política migratoria, que es la Constitución del 2008, que reconoce una serie de artículos hacia la población migrante en muchos campos, y la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017, que acoge algunos de los principios constitucionales, pero que ya marca algunas restricciones a la migración. Entonces, es importante que, a diferencia de los casos que ustedes acaban de oír, en términos formales y normativos, tenemos podríamos decir que tenemos un marco normativo bastante, de bastante protección y de reconocimiento de derechos. En términos de lo que podríamos decir una tradición más institucional, tradición entre comillas, solamente asumo esta palabra por el hecho de que estamos hablando de la presencia de elementos de política migratoria en los últimos 25 años, podríamos decir que las inmigraciones y en un inicio la emigración hacia la diáspora ecuatoriana, pero sobre todo el tratamiento que se ha dado la inmigración y al refugio de la experiencia de los últimos 20 años, podríamos hablar de la intervención del Estado, pero en el marco de una interrelación con varias ONGs de la Iglesia que a nivel local han tenido una presencia muy importante de acogida a población migrante, y ahora, al igual que en el Perú, de una mayor presencia de los organismos internacionales y de las ONGs. Es decir, si miramos la experiencia ecuatoriana de hace algunos, de los últimos 20 años, ya encontramos la interacción de estos ensamblajes en los cuales yo diría va a variar el peso que tiene cada cual de acuerdo a la coyuntura, al giro de la política y al proceso social y económico que vive el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 2007 y 2013, que podríamos decir es el momento de consolidación o de construcción institucional en torno a la migración, el Estado va a tener un papel fundamental, pero también se va a digamos, apoyar en, sobre todo, algunas ONGs más locales. Lo que conocemos a partir del 2014 en adelante es más bien un progresivo, yo diría, como vaciamiento del Estado, desmantelamiento progresivo del Estado y un rol muy parecido a lo que escuchamos de la experiencia peruana
cada vez mayor en el marco de esa gobernanza a las migraciones de los organismos internacionales. Entonces, un poquito estos son como los antecedentes de lo que podemos, de lo que caracteriza el caso ecuatoriano, ¿no? A ver, en relación a la pandemia, ¿qué sucede con la pandemia tanto en términos sociales como en términos de las políticas del Estado? Muy brevemente, para más bien llegar al punto de las políticas, ¿no? Bueno, lo que sabemos que ha ocurrido a nivel de toda América Latina, pues también ocurrió de manera muy, muy fuerte en el caso ecuatoriano, que se han exacerbado procesos de precarización y también procesos ya existentes, y por otro lado, hay consecuencias no esperadas o consecuencias diferentes de la pandemia. Dentro de aquello que podríamos decir que exacerbó la pandemia están, por supuesto, las desigualdades sociales y las desigualdades entre la población migrante y no migrante. Un segundo aspecto que me parece importante es cómo también en determinados países y en el Ecuador esto fue flagrante, se visibilizaron las debilidades de los sistemas de salud y de los sistemas de protección social. Y con esa debilidad del sistema de salud y del sistema de protección social para todos los habitantes, evidentemente el problema fue aún mayor para la población migrante y refugiada, que a pesar de que en términos normativos constitucionales no debería existir ninguna diferencia entre población migrante y no migrante en cuanto al acceso a estos sistemas de salud, pues en la práctica, debido a pues problemas de xenofobia o de estos nacionalismos exacerbados, los y las migrantes tuvieron muchas más dificultades, y lo vamos a ver porque tanto por medidas institucionales como por la forma y el trato que reciben de las instituciones que otorgan servicios sociales. Y esto, digamos, este marco tan debilitado de protección social existe, se produce en un marco también muy frágil de un mercado laboral absolutamente precarizado. Es un proceso en el que Ecuador no termina de salir desde el 2014 y que se profundiza muchísimo con la pandemia. De las consecuencias no esperadas, que tampoco han sido, diría yo, abordadas por la protección social y que 2 minutos. quedan como pendientes, pues están estos encierros prolongados y el cierre sin precedente de la frontera y de nuevas formas de explotación laboral, perdón, me olvidé esa palabra. Bueno, en términos de política social, y viendo que me quedan únicamente 2 minutos, aunque yo estaba contando 3, vamos a ver cómo me va. Yo diría que en términos de política migratoria, lo que hemos visto a partir de este nuevo momento de retiro del Estado, yo diría a partir del 2014, es que pasamos de unas políticas migratorias basadas en derechos a la construcción de un sujeto humanitario, de un sujeto de asistencia social, de un menor rol del Estado, que se ve claramente en la tipología que construimos dentro de Caminar, de cómo hay esa profunda brecha entre la normativa constitucional y el tipo de decretos y la implementación de programas que se realizaron. En el caso ecuatoriano no existió, los y las migrantes, a pesar de la normativa constitucional, fueron excluidos de las transferencias monetarias de emergencia a través de un decreto. Y en eso se parece mucho al caso peruano, en la idea de que hay un fuerte peso de la cooperación internacional, no solamente en procesos de protección social, sino inclusive en los procesos de regularización. Yo diría que la diferencia fundamental con el caso peruano es la experiencia anterior,
que Ecuador ha tenido con hacia la población colombiana de refugio, y esta experiencia, yo diría, más tripartita de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, Estado y organizaciones vinculadas de la sociedad civil, pero vinculadas a la Iglesia, en donde cada uno ha tenido y ha disputado espacios de incidencia. Yo creo que el reto es aprender de esas experiencias pasadas y trabajar a nivel de los gobiernos locales, que fueron los únicos espacios donde encontramos algún tipo de coordinación y de atención hacia la población migrante, en donde se pueda incluir la voz de esas asociaciones de migrantes, de estas ONGs de la sociedad civil, con mucho más peso que aquello que está teniendo en el momento actual, en donde hay un predominio de los organismos internacionales, un retiro del Estado, pero en esta tensión que Irene ya mencionó de la codependencia entre organismos internacionales y estados, y un papel muy débil todavía de las propias asociaciones de migrantes. Y con eso terminaría. Yo creo que estos nuevos modelos de gobernanza migratoria con mayor participación de las organizaciones de migrantes de la sociedad civil permitirá de alguna manera no solamente tratar de tener una visión de derechos frente a las políticas, sino también de cambiar esa mirada de los y las migrantes y población refugiada como carga hacia la visibilización de su contribución económica y social a las sociedades de recepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoconda. Tenemos unos cuantos minutos antes de que tengamos que comenzar con la preparación del siguiente panel del Encuentro de Derechos Humanos, por lo cual quiero pedirles a nuestras panelistas que han procurado y han sido muy estrictas respetando el tiempo, dar unas reflexiones finales muy cortas de 1 minuto cada una para cerrar con esta mesa. Comenzaríamos en orden con Marcia, con algunas reflexiones finales. Gracias, Claudia. Bueno, yo creo que reflexión final es que los resultados que hemos presentado en el caso chileno, pero también con mis colegas y lo hemos conversado en otros espacios en el que nos ha tocado interactuar, no es el final de una conversación, sino que es el comienzo de una nueva línea de investigación, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de poder trabajar juntas durante la pandemia, de manera virtual, y en ese momento tomamos la decisión de enfocar nuestro estudio con actores claves como el foco de la investigación. Y lo que hemos discutido con varios colegas es ahora en una segunda parte tratar de enfocarnos en cómo las personas migrantes y refugiadas en sí mismas han manejado, han dialogado, han negociado, ¿no? Estas nuevas formas de gobernanza migratoria que han surgido en el contexto de la pandemia. Entendemos que el panorama que hemos presentado que aquí es general y que entendemos que no es tan detallado como nos gustaría presentarles por tema de tiempo, pero la invitación ha quedado abierta a que puedan involucrarse con nuestras publicaciones y también a leer el libro cuando salga. Es que se ha generado una forma de gobernanza no excluyente en el contexto pandémico, y nos queda por explorar aún más, ¿no? Cómo esto se ha afectado en el contexto post-pandémico, con cambios también políticos en la región, pero también, ¿no? Con algunas situaciones que se quedan. A pesar de que hay cambios importantes, sí vemos que una securitización de la migración se ha instaurado en varios países, y es importante que sigamos reflexionando sobre ello. Así es que nada, les vamos a poner en el chat algunos de los links para que puedan ver algunas de nuestras publicaciones, y gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Marcia. Continuamos con Camila, brevemente, reflexiones finales. Bien, bueno, retomando un poco lo que mencionaba Marcia, de un desafío que tenemos como grupo de aquí en adelante es también incorporar lo que es las experiencias y las voces de las poblaciones migrantes y refugiadas, ya que en aquella primera etapa nos concentramos por el propio contexto de pandemia, las limitaciones metodológicas que teníamos en aquel entonces, nos concentramos solamente en actores claves. Entonces, un principal desafío es en términos metodológicos, de incorporar las experiencias de las personas migrantes. Otro, en el caso de Uruguay, me parece que es recuperar esas trayectorias que sucedieron en el momento posterior a
a la investigación que desarrollamos en Caminar, que fue en los primeros meses de pandemia, y que aquí luego se flexibilizaron mucho lo que son las restricciones a la movilidad, se reactivaron las actividades económicas. Entonces conocer un poco cómo cambiaron las trayectorias, los procesos de inclusión social, si se vieron modificados o no, de qué manera, en esos meses posteriores a las entrevistas que desarrollamos con las colegas. Y en tercer y último lugar, creo que otro punto importante es ver cómo se reactivaron los flujos, los movimientos fronterizos, las rutas de estas poblaciones migrantes, luego de una apertura mayor de fronteras, posterior a los primeros meses de pandemia, cómo afectó eso la movilidad regional. Así que por ahí van mis reflexiones. Muchas gracias, Irene. Ay, gracias a ustedes. Yo claramente comparto todo lo que estaban mencionando tanto Marcia como Camila, y quizás también por cuanto concierne el panorama peruano, creo que como se ha visto en esta mesa, espero por lo menos que se haya podido apreciar, va a ser un gran desafío poder aportar y alimentar el debate académico con miradas también de otras regiones, ¿no? Enriquecerlo con teorías que se están desarrollando también en otras universidades, y que es también el carácter peculiar y la gran riqueza del grupo de Caminar. Y al mismo tiempo, algo en el cual estábamos justamente pensando en conjunto con todo el grupo, es la necesidad de empezar a empujar siempre más, como también se estaba empezando a hacer en las presentaciones de hoy, un desarrollo de una teoría propiamente latinoamericana sobre la gestión de las migraciones, ¿no? Empezar a ver cuáles son los caracteres que se pueden destacar, y también ver cómo podemos desde la región empujar a análisis teóricas que puedan ser llevadas también quizás eventualmente en otros contextos. Creo que esto nos deja mucho que pensar y que hacer, y que claramente son debates que es bonito y importante poder abrir a todas las personas que también están acá presentes y que ya trabajan en este sector o que tienen interés en poder participar y tomar parte. Gracias. Gracias, Irene. Gisela. Gracias. Bueno, efectivamente es que ya se va repitiendo uno. Sí, quisiera yo tal vez enfatizar ese punto que me parece que es como la conclusión general, digamos así, ciertamente de lo que presentamos en este panel. Lo que vimos efectivamente es que en la región hay una predominancia de prácticas de gobernanza excluyentes en el contexto pandémico, inclusive en países como Brasil, que ha sido aclamado como modelo de protección en la región. Y eso es muy, 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 muy preocupante. Pues efectivamente no sabemos cuán duradoras serán estas nuevas dinámicas excluyentes, y si ellas de hecho se van a reconfigurar, ¿no?, en el mediano y largo plazo. Entonces la tarea que nos queda aquí es efectivamente continuar estudiando estas dinámicas y pensar en las implicaciones teóricas y empíricas que estas nuevas dinámicas traen, tanto para el estudio de las migraciones, de la movilidad en la región, cuanto para las poblaciones que estudiamos, ¿no? La población migrante, refugiada y desplazada en la región, que como vemos también es cada vez mayor. La segunda cosa que quisiera puntuar es que efectivamente hablamos mucho de esto en varias de las publicaciones que hemos hecho, y es que estamos enfrentando básicamente una crisis de tres caras o de tres piernas, ¿no? Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria, y como expusimos muy claramente aquí, también tenemos una crisis de protección. Tenemos una crisis de protección para las poblaciones migrantes y refugiadas, pero también una crisis de protección para la población nativa, ¿no?, en general, en muchos países de la región, que tienen sistemas de protección bastante deficientes, bastante insuficientes. Y lo último sería invitarlos nuevamente a visitar nuestra página web. Ahí en la página web caminaramericas.org tenemos fichas para cada uno de los países con datos sobre la dinámica migratoria reciente de los países, sobre las políticas migratorias de los países. Tenemos una serie de working papers también, tenemos todas nuestras publicaciones, tenemos links de todo lo que hemos producido en los últimos 2 años y medio. Y bueno, la invitación les queda ahí para que nos sigan acompañando, y también en Twitter.
Caminar Américas. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente le doy la palabra a Yoconda. Sí, muchas gracias. Solamente 2 cuestiones. Ya creo que mis colegas han desarrollado mucho de los puntos. Acentuar la importancia del análisis comparativo, yo creo que eso es lo que ofrece el grupo, porque no solamente porque existen grandes rasgos y semejanzas en torno a la exclusión y la falta de marcos de protección en toda América Latina, sino que las particularidades de cada país, las trayectorias en términos de protección social, derechos, prácticas buenas y malas, creo que es muy importante para enfrentar el momento actual, y eso solamente puede ser realmente aprovechado a través del análisis comparativo. Y lo segundo, en términos de los desafíos que nos esperan, yo creo que hay 2 cuestiones que son importantes de entender dentro de este segundo desafío. La primera es, ¿qué cambió la pandemia y qué no cambió en estas tendencias de las políticas de emergencia? ¿No es cierto? Porque sí hubo, digamos, esta tendencia. Y el desafío de la integración social, es decir, el mediano plazo. Y yo creo que frente a ello necesitamos todavía muchísimo por conocer e investigar, de tal manera que podamos desde la producción de conocimientos pues alimentar caminos verdaderamente viables en los procesos de integración social pues de las poblaciones inmigrantes y refugiadas. Eso sería. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, Yoconda. Quiero reiterar mi agradecimiento a las panelistas que tuvimos, a Marcia, Camila, Irene, Gisela, Yoconda, todas ellas miembros del grupo Caminar. Creo que me quedo con las siguientes ideas. Lo presentado hoy es un punto de partida para nuevas propuestas, para nuevas investigaciones, y la riqueza de este estudio es la perspectiva comparada de varios países que nos permite ver problemas en común, particularidades de cada situación y también el contraste que en nuestra realidad latinoamericana existe a veces entre las normas y lo que ocurre en la realidad. Con esto cierro este panel de discusión. Las y los invito a continuar conectados para la siguiente mesa del Encuentro de Derechos Humanos, así como seguir las redes del IDEPUC para poder participar del resto de actividades del Encuentro de Derechos Humanos. Y por supuesto les reitero la invitación de visitar la página web del Grupo Caminar y todos los papers que nos han mencionado las autoras a lo largo de esta mesa. Gracias.